Sí, aquí en el estudio estamos, que entra un invitado, sale el otro, estamos charlando, nuestro querido colaborador Alexis Fernández, que también íbamos a comentar un poquitito lo que pasó en el encuentro en la Intendencia, estuvo genial, estuvo magnífico, la gente se nos acercó para conocerte, Alexis, porque es esa voz que siempre escuchamos y que no la conocíamos, entonces una de las oyentes que yo había dicho, sí, miren que además de una linda voz, él es Pintún. Y se acercó y no vamos a poder negarlo, dijo, sí, de verdad es Pintún, mirándote a la cara lo hizo. Y ahí pasó vergüenza, Alexis, se puso Vea, colorado. no se olvide, vea que ahora también sale por Sí, ahora televisión. están viéndote No que digo puede la verdad. mentirle así a la Es gente. Pintún, No mírenlo. puede mentirle así a Bueno, la hoy gente. no sé si se afeitó, pero no importa, es Pintún. Aún no afeitado. Bien, quiero No puede. recordarles que Anabel Cedrés está haciendo un viaje a Luritorco. Ahora el martes 17 de noviembre sale y que va a estar hasta el 22 de noviembre. Con un costo de $460, está incluido el pasaje, el hospedaje en el Colibrí, a los pies de los terrones, en un entorno natural maravilloso, con cabañas compartidas, los desayunos, almuerzos, cenas, traslados y paseos, está todo incluido. Ustedes llaman ahora a Anabel Cedrés al 093-747-551. 093-747-551. O le mandan un mail a Anabel Cedrés, tal como suena, termina con Z, anabelcedrés, @gmail.com. Y Óptica del Sol, calidez que se ve, les brinda calidad y tecnología al servicio de su salud visual. Un abanico de soluciones para su salud y bienestar. Especialistas en multifocales, calidez que se ve y se siente. El 8 de octubre 3469 bis, a pocos metros de la Escuela Sanguinetti. Se pueden comunicar a través del teléfono 2506-5452 o al celular 094 61 22 97. Les recordamos que tienen la promoción que con la compra de multifocales con armazón le obsequiamos otro multifocal blanco o de sol. Y les queremos recordar que también para el Atlas Profilax, además de que vienen a Montevideo, aquí al Instituto Yin Yang de la profesora Ana María Martino, el 12 de noviembre la licenciada Cristina Pérez va a venir a Durazno. Es la última vez que viene por este año, ya recién va a volver en marzo del 2016. Y ustedes, si quieren aprovechar esta oportunidad, no dejarla pasar, no dejen para último minuto porque no van a tener lugar. Llamen a Miriam, a Gesta al 099-794-531. 099-794-531. El próximo 7 de noviembre a la hora 16:30 en el Club Colonia, ahí en Avenida Suárez 2928 y Evaristo Seganda, el Centro Escuela Yoga Esencial le propone participar de su jornada anual de yoga. Este año el título es Yoga, otra forma de afrontar la vida. Muchas prácticas dirigidas por los estudiantes de segundo año de instructorado de yoga y varias ponencias con temáticas súper interesantes. Por ejemplo, viene especialmente el profesor Marcelo Aquino Vicente de La Plata, Argentina. Va a tratar sobre temas mitos y realidades del nada yoga, el yoga que se hace con sonido, entre otros distintos profesionales que van a compartir la jornada. Por supuesto, se tienen que comunicar al teléfono 2902 6226. El costo de la entrada es 250 pesos. Se sugiere que cada persona traiga su propia lona de practicar yoga o manta para el piso. Será imperdible, nos dice el profesor Gerardo Pereira. Les recordamos teléfonos 2902 6226 o 099 18 21 77. Y el otro sábado, el 14 de noviembre, va a haber una jornada de sanación psico-bioemocional en el Espacio Naranja, en Shangri-La, dictada por la licenciada Marcela Fagundes. En esta jornada, nos dice ella, trataremos de liberar conflictos emocionales con quienes te rodean y con tu alma, sanar relaciones contigo mismo y con los demás, resolver miedos intensos y fobias y dar paso a una nueva energía de vida. Tienen que comunicarse con la licenciada Marcela Fagundes porque va a haber un bus que sale desde Montevideo. Quienes estén allí, ya cerca de Shangri-La, les vamos a decir que es en Shangri-La Sur, allí en el kilómetro 18500, Brasil
Manzana 32, Solar 22, entre el Ecuador y La Plaza. Pero llaman a la licenciada Marcela Fagundes 094 48 51 28 y allí tienen la oportunidad de combinar para ir directamente con el bus. Y nosotros veníamos comentándoles que el libro de la química al Tai Chi, artes marciales integradas a la medicina tradicional china, escrito por la profesora uruguaya Marina Míguez, acaba de ser publicado por Grupo Magro Editores. Y yo lo tengo aquí, y tengo también aquí junto a nosotros, tenemos con Alexis, precisamente a la autora, a la química farmacéutica, que también es máster en, ¿cómo era el nombre? Espera, en estudios biológicos naturistas, especialidad en fitoterapia tradicional china, o sea, medicina tradicional china, y que está aquí con nosotros. Acá tenemos el libro, precisamente, Marina Míguez, que lo estoy mostrando para cuando salimos en vivo a través de Radio Mística, con el botoncito que dice, que es por internet, no es cable, miren que no es cable, no lo busquen, me comentaron, lo estábamos buscando en qué cable está, no, y no es por aire, es por internet. Ustedes entran en Radio Mística, a la derecha tienen un botoncito que dice ve en vivo, y ahí nos pueden mirar en vivo, y pueden mirar a la profesora Marina Míguez, que está aquí con nosotros, a la doctora. Buenos días, un gusto. Un poquito más cerca del micrófono. Perfecto, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por darme este espacio. La verdad que es un gusto venir acá. Y bueno, es un programa de radio televisivo. Esto es fantástico. Se sorprendieron, ¿no? Porque sí. está saliendo en vivo por televisión y vas a estar en YouTube, porque Todo Vida tiene un canal. Justamente ustedes ponen YouTube. Ponen la palabra Todo lo conocemos. Vida. Lo conocemos. Bien, me gustó. Lo conocemos, hemos visto ahí varias entrevistas que son interesantes y porque además son temas que se acercan a lo que hacemos nosotros. Claro. A mí me fascinó, no lo leí del todo, lo tengo marcadito por acá, no llego a la mitad, pero me lo tengo, y me fascinó la profundidad con que entramos en estos temas, porque obviamente estás entrando en el yin y yang, estás entrando en la medicina tradicional china, pero estamos entrando en conceptos de la China antigua que tal vez no se han traducido correctamente para Occidente, y tenemos ideas equivocadas, según veo, de lo que voy leyendo en el libro. Y me encanta porque es una química, estudió en la Facultad de Química, con los conocimientos occidentales, pero también con los conocimientos orientales, y esa fusión que hay que lograr hacer, que no es tan fácil, porque son dos universos distintos. Sí. Me parece que el punto que decís es interesante y yo lo vivo de esa manera. Yo hice una formación básica como química farmacéutica, en donde estudié muchas de las cosas que el invitado recién estaba comentando. Justamente. Y bueno, y después me dediqué más a la educación. Yo estudié en Facultad de Química, trabajé 20 años y di clases de matemática, así que algo más exacto verdad. Que eso. Di clases más de matemática, ¿no? Más 2 más 2 es 4. Y después me dediqué a la inmunología durante 16 años. Entonces, bueno, ahí me fasciné con cómo funciona el organismo y lo que empecé a ver es este vínculo que hay entre las emociones y lo que nos pasa, ¿no? Algo que ahora está muy de moda, bueno, es algo que hace tiempo ya se sabe. Entonces, esto de que cuando estamos bien nos enfermamos menos, cuando nos vamos de vacaciones nos enfermamos bastante poco, ¿no? Y sin embargo, bueno, ¿qué nos pasa? Que cuando, por ejemplo, los estudiantes van a dar un examen o uno tiene una situación de evaluación, después se enferma, ¿no? Entonces, porque ¿qué como pasa? Que da el máximo y después cae, ¿no? Pero también porque gasta como mucha energía. Gastamos mucho, pero además el estrés que ahora está tan de moda. Ya tenemos el 4 a esta altura. Nos pasamos el estrés porque eso era antes. Si fueran los chinos dirían 10.000, porque es como el infinito, ¿no? Entonces es 10.000 lo que estamos. Porque en realidad el mundo y la sociedad ahora conspira contra cómo nos tenemos que... Es que incluso toda la modernidad, si bien nos permite cosas magníficas como esta, está saliendo en vivo. El propio celular está ahí, cuando lo ponemos junto al oído. Ya hay una relación entre el tema de las microondas y el cáncer de oído. Y yo digo porque siempre lo pongo acá, ahora me estoy habituando a ponerlo en el otro, no tenerlo junto al cuerpo.
la gente que lo lleva acá en el bolsillo y lo pone al lado del hígado o al lado de, no sé, las mujeres, de los ovarios. Ya hay una relación. Y tenemos que defendernos porque no nos vamos a ir de este mundo y no va a cambiar por nosotros. Por ahora. No. Y seguro nos vamos a ir. Nosotros tenemos que a encontrar el cómo cambiar. Pero algo que quizá ni siquiera es tan grave, por decirlo de alguna manera, como lo decís tú, que es las múltiples distracciones que tenemos, que cada vez hay más y conspiran mucho con cómo funciona el cerebro. Entonces terminamos en un estrés crónico, que no nos damos cuenta porque lo naturalizamos. Entonces hacemos muchas cosas a la vez, porque hubo un momento que en Occidente sobre todo se vio como muy exitoso la multitarea. Y ahora se sabe que eso, primero que no es posible, el cerebro no puede hacer efectivamente dos cosas a la vez y prestarle la misma atención. Puedo manejar en piloto automático, ir conversando, pero si algo me distrae, tengo que dejar de conversar, porque tengo que prestar atención al tránsito, y si no le presto, hay un accidente. Entonces el cerebro en realidad lo que hace es saltar de una tarea a la otra, y eso gasta mucha energía. Entonces terminamos en un estado de estrés crónico, y acá en el libro uno de las cuestiones en las que yo me enfoco es en el estrés y en la hipertensión, porque son dos de las dolencias que prácticamente mucha gente tiene, bueno, y en el estrés vivimos muchísimo. Entonces, vos decías por ahí, yo hice esta maestría en terapias biológico-naturistas enfocándome en la medicina china, porque bueno, este recorrido después de la inmunología y que yo ahora me dedico a la educación en mucho de mi tiempo, trabajo en Facultad de Ingeniería, por otro lado me encontré con el Tai Chi, con la medicina china hace muchísimos años. Pero después de haber pasado por la química, la matemática, sí. con un cerebro, como yo siempre digo, cuando uno tiene un cerebro muy científico, muy matemático, muy todo, caerse con esto, hay que hacer un gran cambio, hay que hacer, una apertura, una flexibilidad. Hay que estar dispuesto también a ver desde otro lugar, desde otra faceta y aceptar que hay otras maneras de ver las cosas que pueden ser tan válidas como la nuestra. Y que eso muchas veces no pasa. Y son milenarias, porque hay que ver que milenariamente han hablado de cosas que recién ahora estamos nosotros hablando acá en Occidente. Y en el fondo la cuántica, el campo cuántico, ya se lo tenían conocido, no lo llamaban así, pero es la energía vital. Es más, me encantó lo del chi, ki, ¿cómo lo pronunciamos? Chi. Se escribe ki, pero lo pronunciamos chi. Bueno, en algunos lados se escribe chi directamente, ¿no? Sí. Entonces, el chi, nosotros lo traducimos como energía, pero cuando empecé a leer, ¡qué concepto tan grande, tan complejo y tan multifacético! Porque al fin y al cabo, el chi es la vida. Es la vida. Pero de todo el universo, no solo nuestro. Y lo que tenemos que estar es en armonía con el universo. Entonces, las culturas ancestrales, tanto en Oriente como en Occidente, estaban en armonía con la naturaleza. Claro. Y después nos fuimos alejando de esa armonía. Entonces, de alguna manera, el invitado anterior también lo decía, bueno, el movernos. El Tai Chi es moverse, el Qigong es moverse. Sí. La vida es movimiento. La vida es movimiento y eso lo dice el Tao Te Ching. El propio Chi es movimiento, no podría haber un Chi quieto, entonces dejaría de ser... Ya no es. Para la medicina tradicional china o para la filosofía china, la vida se asocia con el movimiento, con la flexibilidad, con la fluidez. Y la muerte con la rigidez. Pero estamos hablando de rigidez no solo del cuerpo, sino de la mente también, del pensamiento. Entonces, cuando uno después de muchos años de práctica de Tai Chi, yo doy clases de Tai Chi, uno ve a los practicantes, se da cuenta que la rigidez mental se traduce en la rigidez de los movimientos. Claro, es más, gracias a la rigidez mental hay muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, que aparecen, porque hay muchas corrientes a nivel mundial, entre ellas la antroposofía, que decía rigidez es enfermedad y rigidez es cáncer seguro, es decir, la persona rígida en su forma de ser termina enferma. Se puede adelantar, es una especie de crónica anunciada, ¿no? Previamente. Entonces, bueno, ya te digo, esto me fue llevando, me encontré con la práctica del Tai Chi. Y lo que yo veo ahora, y lo digo siempre, es esto que uno dice, la medicina o la cultura china es una cultura integral, ¿no? Y yo lo viví, porque yo entré, digamos, por el Tai Chi, y después entendí que para hacer mejor Tai Chi quería entender la medicina china, porque las posturas en el Tai Chi tienen que ver con movimientos de energía, con un estudio milenario. Ellos tienen 5.000 años de historia registrada, continuada,
es el único idioma en el mundo que se ha mantenido y que no ha tenido, como por ejemplo en Egipto, hay algo que se rompió y necesitamos una piedra roseta para entender y no entendemos todo. Ellos sí tienen esa tradición ininterrumpida. Entonces, eso hace que uno pueda ver todo ese desarrollo, por ejemplo, en este caso de la medicina tradicional china, milenaria, y ver la Artemisa. Hace poco uno de los premios Nobel lo ganó una médica china estudiando la Artemisa. Con la Artemisa hacemos moxibustión en medicina china. Y ella se basó en manuscritos milenarios para seguir estudiando la malaria. Entonces, a mí eso me pareció fantástico y dije, bueno, vamos a estudiar, hice una maestría. Entonces, que está enfocada en medicina tradicional china para entender mejor las artes marciales. Y de eso surge este libro, de ese estudio. Pero me encanta porque está todo, como dices tú, es todo integral. Es integrado. Entonces se nota, y en el libro se va notando, porque te digo que está muy bien escrito, me gusta. Estoy en el tema de la escritura desde hace muchísimos años. Y uno lo va leyendo y te va llevando, y lo vas explicando bien hasta donde yo llegué a leerlo, de manera que uno logra integrarse y darse cuenta de que sí, que es todo uno, y que cuando lo separamos es cuando empezamos a cometer los errores de creer que esto está por acá y esto está por acá. No, el yin y el yang, la explicación me fascinó. O sea, en realidad, pero además veo que uno cree que Kung Fu, un arte marcial, que tendrá que ver con, no sé, la salud y la alimentación. Pero está todo unido. Es que se desarrolla para eso y de eso nos hemos olvidado en Occidente, o no nos ha llegado así, nos ha fascinado la parte externa de la pelea y la patada. Nos ha llegado como pelea, nos ha llegado como un arma de defensa y nada más. Sin embargo, el Kung Fu surge para sostener mejor la salud de los monjes en el templo Shaolin en el año 500. Mi maestro, yo soy discípula del maestro Ji Tae-yang, que estuvo el año pasado acá. Y mi maestro a mí lo que me encantó, que cuando lo escuché la primera vez, que dijo, nosotros hacemos Kung Fu para ser mejores personas y tener un buen corazón. Nada de guerra, ni de guerrero, ni ellos ya no se creen guerreros. Nada de pelea, ni de Nada patada. de pelea, es desarrollar el espíritu, ser mejores personas. Y ese es el objetivo de la escuela, en donde nosotros ahora enseñamos Tai Chi, Kung Fu, filosofía china. Me puse a estudiar historia antigua de China. Fui a dar a Buenos Aires hace 2 días una clase sobre historia antigua de China en la ciencia y la tecnología. Porque nosotros solemos despreciar y creer que allá es todo religión. Yo busco libros de Confucio acá y los encuentro en estanterías de religión. Sí. Y no, es filosofía. No, más ciencia, como dices tú. Y casi que podríamos decir tecnología. Ya estaban inventados desde aquella época. Creemos que Gutenberg hizo la Biblia y todo lo que estaba impreso, la imprenta de los chinos. Los chinos la pólvora, no el papel en el año 100. El papel. Y la imprenta en el año 1000. Y bueno, y después me puse a estudiar idioma chino, porque me di cuenta que hay muchas traducciones que no están buenas porque es muy difícil, hay que romper la cabeza. Uno de mis profesores de chino, que se llama Jim, dijo un día, la lógica del idioma chino es que no hay lógica. Ay. Y para una científica eso fue, me explota la cabeza. Entonces, bueno, hay que cambiar y hace muy bien cambiar. Entonces acá lo otro que hago es explicar algunos ejercicios que pueden hacer, porque bueno, están con fotos que nos sacamos acá en Montevideo con Ji Tae-yang en la Plaza Independencia, específicamente para el libro, bueno, con fotos y bueno, para que la gente pueda practicar y tener una guía. Yo siempre digo, hay que hacerlo en vivo y en directo con alguien que sabe y después sirve un recordatorio esto. Es difícil aprender el movimiento directamente de un libro, pero bueno, la idea es ayudar, difundir, que es un poco lo que hacemos en la escuela. Por ejemplo, hay toda una corriente de tratar de difundir en Occidente, creo que también con la intención de decir vamos a corregir conceptos errados. Sí, el maestro nuestro vino un poco por eso, a decir, bueno, vamos a difundir verdaderamente cómo es esto, porque vemos que hay mucha confusión y bueno, nos gustaría que se retomara aquello de la práctica para lo cual surgió. Y bueno, y entonces nosotros, por ejemplo, practicamos todos juntos, no hacemos exámenes, no tenemos cinturones, nos vinculamos más a la salud, o sea, nuestro enfoque en la práctica del Tai Chi, del Qigong y del Kung Fu es más hacia la salud. Tenemos alumnos desde 5 años hasta 70. Entonces, la idea es que... ¿Y lo hacen juntos? Lo hacen juntos.
con distintas edades. Y cada uno lo hace hasta donde puede. Yo siempre digo, el que puede patear más alto, patea más alto, el que puede levantar la pierna más arriba, la levanta más arriba, pero todos hacen su máximo esfuerzo desde el corazón. Entonces, a nosotros nos importa mucho eso. Y bueno, y hacemos cursos, yo te digo, talleres de filosofía china, por ejemplo, para poder amalgamar ambas cosas. Porque vos practicás mejor Tai Chi si entendés mejor la filosofía. Entonces hacemos eso, hacemos cursos de medicina china, terapia tradicional, el año que viene vamos a hacer uno, y ahora estoy haciendo un curso con docentes, con maestros y profesores de secundaria, qué bueno. Que se enfoca un poco en esto, ¿no? En el estrés que hablábamos hoy, y bueno, que los muchachos, yo hice mi doctorado en educación, tema de motivación. Y bueno, y ahí me di cuenta que realmente es muy importante, pero que a veces no la enfocamos bien, porque lo que hay en fondo es ¿por qué motivo hago yo todo lo que hago? Y si empezáramos a analizar eso sinceramente, ¿no? Empezaríamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que creemos que las hacemos por algo bueno y en realidad es un poco más egoísta por el cual uno está haciendo eso. Entonces, y a veces cuando el joven, la joven empieza recién a querer orientarse en la vida, están los adultos que te encaminan hacia una profesión que rinda dinero y porque acá tradicionalmente todos fueron médicos o todos estos y terminan no permitiendo que cada uno encuentre su camino y que sea feliz, porque en realidad cada uno de nosotros lo que quiere es ser feliz. Lo primero es lo primero y lo básico. Entonces, bueno, si uno tiene esa premisa, también entiende que el otro, que a veces está haciendo cosas que a uno no le gustan, también quiere ser feliz. Entonces eso que hace que uno se retire un poquito, tome cierta distancia y de repente en vez de enojarte y reaccionar, te enojas menos y comprendés y podés dialogar. Entonces los docentes que ahora están con mucho estrés y con mucha problemática y bueno, todo el problema que sabemos que tiene el sistema educativo, bueno, trabajar desde este lugar con ellos y ver, bueno, cómo funciona el cerebro, por qué nos enojamos, qué podemos hacer para enojarnos menos. Porque cuando yo me enojo, me hago daño a mí mismo. Me hago daño a mí. Si yo digo, te envenenas la sangre. Exacto, pero es que lo que decís es así, es como odiar mucho a alguien y querer envenenarlo y el veneno tomarlo uno. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, trabajar en esto de, bueno, cómo funciona el cerebro, porque ahí sale mi química, mi química. Claro, además, no es por casualidad, porque no existe, no. Es por causalidad que estudiaste química, que estudié inmunología, entonces les cuento cómo funciona el sistema inmune y por qué nos enfermamos, y por qué las emociones nos hacen daño, y por qué dormir poco no está bien, por qué necesitamos dormir para aprender mejor y para funcionar mejor. Hablamos de todo esto y además de la práctica del Tai Chi como práctica de meditación en movimiento, para relajarse, para estar mejor, hablamos de la respiración abdominal. Cuando vos haces respiración abdominal, que es la que hacen los bebés, y después la perdemos y empezamos a hacer respiración torácica. Entonces, te entra menos oxígeno al organismo, le va menos oxígeno al cerebro, tenés más enfermedades respiratorias porque intercambias menos volumen de oxígeno al respirar superficial. La respiración torácica es alta. Exacto, y la parte de abajo del tórax nunca la cambiamos. Entonces, en cambio, al estirar los músculos del abdomen obligamos a que el aire... A que entre todo y después a que salga todo, como un fuelle. Y eso relaja, calma el oxígeno, le da un tiempo al sistema de alarma del cerebro para que se calme y entonces te sentís mejor. Entonces, trabajamos eso con los docentes ahora y estamos viendo, bueno, eso cómo lo pueden ellos llevar a su vida cotidiana y al aula y a las clases. ¿Qué falta le hace, por favor, a los jóvenes? Por ejemplo, y yo creo que los jóvenes se encantarían si les decimos, bueno, van a tener clases de... Capaz que Tai Chi, que parece más suave, pero le decís Kung Fu, se anotan todos. Sí. Y creyendo que de paso les va a servir como una herramienta de defensa personal, que también les va a servir, no está fuera de las posibilidades, pero que los va a ayudar a equilibrarse como seres humanos. Y encontrar el equilibrio es lo máximo que podemos pedir. Fundamental, porque todos los extremos son malos, en todo. Entonces esto también tiene un poco ese foco de entender cuál es ese camino del medio que uno tiene que seguir, que a veces se dice, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Es difícil ponerlo en la práctica, eso es verdad. Marina, ha sido un gusto, te vamos a invitar nuevamente, porque de esto hay que charlar muy bien cuando me lo termine de leer el libro. Encantada. Tengo muchas más preguntas seguramente para hacer. Sí. ¿Qué quiere decir Xi Jinping? Xi Jinping es el nombre que me dio mi maestro, Xi Jinping.
Entonces, Xi sería como el apellido, ¿no? Ese es el primer carácter, digamos. Y después, el segundo, que el mío es Shin y el del este, es una palabra que está en un sutra de Buda muy antiguo. Entonces las generaciones del templo Shaolin se van numerando de acuerdo a esa palabra. Entonces él es generación 31, es la palabra Te, y yo soy la generación 32 y es la palabra Shin. Por ejemplo, Shin podría querer decir movimiento, justamente. Andar, caminar, eso es Shin. Y después el Tien es como mi nombre de pila, digamos, porque todos los discípulos de generación 32 van a ser Shin. Entonces nos identificamos así. Por ejemplo, claro. Fernando, mi compañero, es Shi, Shin, Sang. Todos tienen el mismo apellido. Todos tenemos el mismo apellido. Pero tiene que tener un nombre otro distinto. Segundo, y el nombre personal es el último. El mío es Tien, que quiere decir algo así como campo de cultivo fértil. Entonces, cuando él pone el nombre, que lo pone de acuerdo a las características del discípulo. Y entonces a mí lo que me dijo es, bueno, vas a poder hacer un movimiento y sos un campo de cultivo fértil para difundir y sembrar la verdadera cultura china, para que mucha gente pueda crecer con nosotros, sentirse bien y estar mejor. Entonces, bueno, ese es mi nombre. ¿Dónde puedo conseguirlo ahora, hoy por hoy? Hoy por hoy lo puedes conseguir en nuestra escuela, en Chiantao, que queda por el Prado. ¿Dónde es la dirección? Es en de la Reyes, Reyes 1271. 1271. Entre Millán y Suárez. Entre Millán cerca y del Jardín Botánico. Ajá. Y si no, también está allá en el Centro de Integración Cultural Uruguay-China, que es donde yo estudio chino, que queda en Pablo de María, ajá. 1442, Casi Rivera. 1442, Casi Rivera. Pero además te pueden llamar al 099. Correcto. 197. 142 y de alguna forma lo hacemos llegar. La editorial va a llegar a las librerías. La editorial lo va a distribuir ahora en esta semana ya en varias librerías. Después nos avisas en qué librería está, porque realmente está muy bueno. Es la óptica de una doctora química, especialista en inmunología, que nos cuenta la influencia. Medicina tradicional china y que nos habla en uruguayo para que todos lo podamos entender. Porque nosotros también tenemos nuestros modos de hablar. Claro, porque yo como siempre digo, tenemos la óptica de que si lo occidental y lo oriental, entonces el profesional occidental dice, no, yo de eso no sé nada, no conozco, no opino. Ojo. Pero ahora tenemos la opinión acá, su experiencia y conocimiento. Lo logró explicar. Para poder entrar en este conocimiento, tuvo que abrir la cabeza. No. El resto te dice, no, yo de eso nada, porque tampoco, no es fácil. ¿Cómo hago yo para entrarle a todo eso si no hago una trepanación de cerebro? Y entro la información. Una anécdota muy cortita. Tengo una amiga que es analista química, y hace muchos años, cuando yo empecé con esto, me dijo, Marina, ¿sabes por qué vos podés hacer esto? Porque los científicos son cerrados y son unos cubos, pero vos sos un cubo con ventanitas. Estuvo bueno, le damos el teléfono de este cubo con ventanitas, 099 197 142, y prometemos volver a invitarla a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias, muy amables y a las órdenes para lo que sea. Gracias por nosotros. Por favor, muchas gracias.